Bienvenidos al curso de Investigación en Pediatría 2, un curso que les ayudará a adquirir los conocimientos básicos en cuanto a diseño, métodos y técnicas estadísticas utilizadas en la metodología de la investigación, tanto clínica como epidemiológica. El primer tema que vamos a desarrollar es diseños básicos en investigación epidemiológica, donde se aprenderán acerca de los diseños más utilizados en este tipo de investigación. Los objetivos de la investigación los podemos resumir en 4. El primero es la descripción de las condiciones de salud de la población. El segundo es la explicación de las causas de enfermedad, determinando los factores que la provocan o influyen en su desarrollo. El tercero es la predicción de enfermedades, así como su distribución al interior de los subgrupos de la población. Y el último objetivo es el efecto de tratamientos o de intervenciones sobre daños a la salud. Estos objetivos van en orden. Necesitamos de una muy buena descripción para seguir al siguiente nivel, que es la explicación de las causas de las enfermedades. Necesitamos identificar cuáles son las causas de las enfermedades para el siguiente nivel, que es la predicción. Y por último, necesitamos de los 3 niveles anteriores para identificar el efecto del tratamiento o de algún tipo de intervención. Veamos de que existen 3 tipos de investigación según el enfoque que se le quiera dar. Tenemos la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta. La mayoría del conocimiento que se tiene actualmente se ha adquirido a través del método científico, y el tipo de investigación que se acopla al método científico es la investigación cuantitativa. Ese tipo de investigación intenta responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál?, ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Y cuánto? Pero veamos de que existen otras preguntas que no las podemos responder a través de la investigación cuantitativa, como por ejemplo, ¿por qué se tomó una decisión? ¿Y cómo se tomó una decisión? Estas preguntas, para poder contestarlas, necesitamos el uso de una investigación cualitativa, debido a que son aspectos que no se pueden medir a través de los números. Este tipo de investigación dan una perspectiva de ver las cosas de manera distinta, indagar en situaciones naturales y tratar de comprender, analizar y acercarnos a la realidad. Además de la cuantitativa y la cualitativa, tenemos la investigación mixta. Ese tipo de investigación trata de mezclar aspectos de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa, utilizando técnicas de ambas. Este curso lo vamos a estar desarrollando en base a la investigación cuantitativa. Y recordemos que esta utiliza el método científico. La investigación científica tiene varios pasos, los cuales debemos de seguir para encontrar el objetivo que deseamos. Tenemos pasos como, por ejemplo, seleccionar el tipo de diseño, seleccionar las variables, el universo y la muestra, la recolección de los datos, la tabulación y análisis de los mismos, seguidos por el procedimiento.
veamos de que existe un orden a través de esos pasos. El primer paso es la selección del tipo de diseño. Seleccionar el tipo de diseño nos referimos al plan o la estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación que nos hemos planteado. En otras palabras, el diseño van a ser aquellos procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales los investigadores seleccionan a los individuos, también llamados unidades de observación, recogen los datos, los analizan e interpretan los estudios. Existen algunos criterios, los cuales nos van a ayudar a clasificar a los diseños de investigación. Criterios como por ejemplo la finalidad, la secuencia temporal, la intervención y según la cronología. Estos criterios nos van a ayudar entonces a seleccionar y a clasificar nuestros estudios. Según la finalidad, los estudios los podemos clasificar en descriptivos y analíticos. La diferencia entre esos dos está en que los estudios descriptivos, el objetivo principal es describir un evento, únicamente lo describen, mientras que los estudios que son analíticos buscan identificar cuáles son las causas, buscan establecer una relación de causa y efecto. Por lo tanto, se está comparando grupos. Veamos que entre esos dos tipos de estudios, los estudios que son analíticos son los que poseen mayor evidencia científica. Esto es debido a que buscan identificar y establecer la relación de causa y efecto, mientras que los descriptivos únicamente van a describir un evento o un suceso. Otro criterio es la secuencia temporal. Los estudios los podemos elaborar en un momento específico del tiempo, un corte en el tiempo, que son los transversales, o podemos hacer un estudio a través del tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Esto lo convierte en longitudinal. Pero veamos que la principal diferencia entre estos dos es que los estudios transversales, las variables se miden una vez nada más. Cada una de las variables las vamos a medir una sola vez. En cambio, los estudios que son longitudinales, una o algunas de las variables se van a medir en dos o más ocasiones. Cuando medimos la misma variable en dos o más ocasiones, vamos a tener un estudio que sea longitudinal y ya no transversal. En algunas ocasiones, algunos estudios tardan bastante tiempo en llegar a medir una sola variable. Pero veamos que la clave está en que si una variable es medida una sola vez, sin importar de que se haya tardado uno bastante en tiempo en recoger los datos, estamos en la presencia de un estudio transversal. En cambio, si una variable o algunas de las variables son medidas en dos o más ocasiones, estamos en la presencia de un estudio longitudinal. Entre esos dos, los estudios que poseen mayor evidencia científica son los estudios longitudinales. Esto es debido a que los estudios transversales, al medir en una sola vez las variables, la relación causa y efecto se mide al mismo tiempo. Al medir al mismo tiempo tanto la causa como el efecto, no podemos identificar cuál de las dos surgió antes. En cambio, los estudios que son longitudinales, al tener dos o más mediciones,
podríamos identificar cuál de las dos surgió primero, si fue la causa o fue el efecto. Es por eso que los estudios que son longitudinales poseen mayor evidencia científica que los estudios transversales. Según la intervención, los estudios los podemos clasificar como experimentales y observacionales. La diferencia está en que si el investigador manipula alguna o algunas de las variables, estamos en la presencia de un estudio experimental. Ahora, si el investigador únicamente observa qué es lo que está sucediendo, estamos en la presencia de un estudio observacional. Al manipular una variable, tenemos mejor control sobre el estudio, mejor control sobre los resultados. Es por eso que los estudios que son experimentales poseen mayor evidencia científica en comparación con los estudios que son observacionales. Según la cronología, va de la mano que sea longitudinal. Los longitudinales pueden ir hacia adelante, hacia futuro, o pueden ir hacia atrás, hacia el pasado. Los prospectivos son aquellos estudios que van hacia adelante y los retrospectivos son aquellos estudios que van hacia atrás. Los prospectivos parten de la causa hacia el efecto y los retrospectivos parten del efecto hacia la causa. Veamos que la secuencia temporal correcta es esta que tenemos acá. De primero tenemos la causa y después tenemos el efecto. Y los estudios que cumplen con esta secuencia temporal son los estudios que son prospectivos, porque los retrospectivos van en sentido contrario, parten del efecto y se van hacia la causa. Y esto hace a los estudios prospectivos que tengan mayor evidencia científica en comparación con los estudios retrospectivos. Para resumir, veamos que aquellos estudios que son analíticos, que buscan una relación de causa y efecto, que además son longitudinales, en donde alguna o algunas de las variables son medidos en 2 o más ocasiones y además son experimentales, donde se está manipulando alguna o algunas de las variables y además son prospectivos. Son aquellos diseños que van a presentar mayor evidencia científica. En este curso vamos a aprender acerca de 5 diseños de investigación. Estos son los transversales, ecológicos, de cohorte, casos y controles y los ensayos clínicos. Veamos de que de estos 5 diseños que vamos a aprender en el curso, de los 5, solamente uno es experimental. Los otros 4 son observacionales. Dentro de los observacionales tenemos 2 que son analíticos y tenemos 2 que son descriptivos. Los descriptivos son los transversales y los ecológicos, mientras que los analíticos son los de cohorte y casos y controles. Recordemos que según el criterio, según la finalidad del estudio, los estudios los podemos clasificar como descriptivos o analíticos, y los que poseen mayor evidencia científica siempre van a ser los analíticos sobre los descriptivos. Por lo tanto, un estudio de cohorte va a tener mayor evidencia científica contra cualquier descriptivo.
Lo mismo sucede con el estudio de casos y controles. Va a tener mayor evidencia científica sobre cualquier estudio que sea descriptivo. Veamos que entre los dos estudios descriptivos, que son los transversales y ecológicos, el que posee mayor evidencia científica entre esos dos son los estudios transversales, debido a que los estudios transversales poseen menores sesgos. Sesgos son aquellos posibles errores que podemos llegar a cometer en un estudio. Los estudios transversales poseen menos sesgos, menos posibles errores que podemos llegar a cometer que los estudios ecológicos. Es por eso que los estudios transversales poseen mayor evidencia sobre los estudios ecológicos. Ahora, entre los dos estudios analíticos, los que poseen mayor evidencia científica son los estudios de cohorte, debido a que los estudios de cohorte son prospectivos y los estudios de casos y controles son retrospectivos. Los de cohorte van hacia adelante en el tiempo y los de casos y controles van hacia atrás. Y recordemos que los estudios que son prospectivos poseen mayor evidencia científica. Es por eso que los estudios de cohorte poseen mayor evidencia científica sobre los estudios de casos y controles. Los ensayos clínicos poseen mayor evidencia científica sobre cualquiera de estos cuatro. Esto es debido a que se está manipulando alguna o algunas de las variables y eso permite tener un mejor control sobre el resultado. Para resumir, coloquemos entonces el orden de estos 5 diseños de investigación en orden en base al nivel de evidencia científica, siendo el número 1 el que tiene mayor evidencia científica y el número 5 el que tiene menor evidencia científica. Empecemos entonces con los diseños que son ensayos clínicos. Este posee la mayor evidencia científica, seguido por los diseños de cohorte. Ya vimos que son analíticos y además son prospectivos. El número 3 corresponde a los diseños de casos y controles. Son analíticos y además son retrospectivos. El número 4 corresponde a los diseños transversales y el número 5 corresponde a los diseños ecológicos. En los siguientes videos se verán cuáles son las características principales de estos 5 diseños de investigación. Se seleccionaron estos 5 diseños porque son los más utilizados en la investigación epidemiológica.